México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos. ¿Y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Amanece hoy Mérida con una variación en los precios de la gasolina. Estos precios de un expendio a otro son tan diferentes que en el caso de la gasolina regular se vende en una gasolinera a 23 pesos con 93 centavos, mientras que en otra estación se comercializa en 21.99. La Premium se encuentra en un precio mínimo de 22.99 y como máximo 24.99. El diésel se vende en algunas estaciones a 25.49 centavos y en otras en 23.49 por litro. Lo anterior significa un perjuicio para los consumidores que buscan en la ciudad el mejor precio y que tienen que desplazarse distancias considerables y en consecuencia una pérdida de tiempo. La comparación se hace entre los expendios de gasolina en la ciudad. El caso de la regular es el mayor aumento que se aprecia de una gasolinera a otra. Por ejemplo, la Corporación Canec de Combustibles, Sociedad Anónima, mantuvo por más de un año el precio de 20 pesos 99 centavos por litro. Hoy amanece a 22.32, un aumento de 1 peso con 33 centavos por litro en la misma gasolinera. Sin embargo, Superservicio San Miguel, en la avenida Alemán, en el número 300 por la 36, la misma gasolina regular cuesta 23.94, una diferencia de casi 3 pesos en comparación con el precio anterior que tenía la gasolinera de Canec de 20 pesos con 99 centavos. Cobijados en la ley de la oferta y la demanda, los concesionarios de combustible ofertan su precio de acuerdo a la zona y juegan con esta variación que significa un daño en la economía de los meridenses. Hace menos de un año, Mérida presumía al resto del país que vendía la gasolina más barata en México, que contaba con un corredor de estaciones cuya disputa por el mercado los hacía vender el combustible aún más barato que la cifra aportada por la Procuraduría Federal del Consumidor. Ese corredor, que empieza en la avenida Itzáes y termina justo unos 200 metros después del anillo periférico en la carretera hacia Cauquel, se ha convertido en una opción para miles de conductores que solo en esa zona cargan su combustible para ahorrar, ya que el resto de la ciudad promedio era de 23 pesos en la gasolina regular. En ese corredor, las distintas empresas ajustan el precio por la ley de la oferta y la demanda, cobrando lo mismo que en promedio de los demás expendios que están cerca de ese corredor, lo cual repercute
en una baja drástica de clientes y en consecuencia de sus ventas. La gasolina, de todas maneras, sigue cara en Mérida. Ya estamos aquí en las noticias por el sol. Yo soy Edgar Cárdenas. Bienvenidos mis compañeros Sofi. El periodista Jorge Ramos encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del día de hoy. En dicha conferencia, el presidente se decía satisfecho por lo logrado en materia de seguridad durante su gobierno. Sin embargo, el periodista Ramos acusó a su administración de no haber logrado nada, pues no ha logrado proteger la vida de los mexicanos. En sus estadísticas, el mandatario mexicano posiciona a los homicidios como el 8º lugar de muertes en México, como no es novedad, compartiéndonos con los sexenios de presidentes pasados. Por su parte, Jorge Ramos sostuvo que los datos son diferentes y que el número de muertos en el actual gobierno es mucho mayor al de los exmandatarios como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Además de cuestionar la estrategia de militarización, pues lejos de funcionar, ha fracasado y ha traído más violencia en el país. Dicho cuestionamiento no le gustó al presidente López Obrador, pues en respuesta dijo respetar el punto de vista del periodista, pero que no lo comparte, pues los datos deben de verse de manera distinta. La famosa Fiesta Brava regresó a la Plaza de Toros de la Ciudad de México, pero con ella también llegaron los defensores en contra de la misma. La Plaza de Toros México, la más grande del mundo, volvió a lucir abarrotada por primera vez desde la corrida de la suspensión lograda por activistas y defensores de los derechos de los animales hace casi 2 años, donde miles de aficionados a las fiestas taurinas llenaron el recinto en donde los toros Aceituno, Ministros, Seda Negra, Pelea de Gallos, Tortolito y Mar de Nubes fueron sacrificados. En las calles, decenas de manifestantes se dieron lugar para repudiar el regreso de las corridas de toros, tachando de asesinos a los que asistían a este evento. Entre los carteles que los animalistas llevaban se podían leer algunos con las leyendas: la tortura no es arte ni cultura, cultura es aprender a no matar, entre muchos más. Personas con ambas posturas se enfrentaron a palabras y gritos en junio de 2022 y un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa logró detener la operación del recinto al visibilizar que el trato degradante a los toros viola el derecho a un medio ambiente sano. Mauricio Zulaika, gerente de la Plaza de Toros, expresó durante una conferencia de prensa que nunca dejaron de trabajar y de utilizar todos los recursos legales disponibles para revertir la suspensión, y que fue en diciembre cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la resolución pública. Durante la tarde del sábado, José Alejandro Naredo, líder regional del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, fue ejecutado mientras caminaba por las calles de la colonia Oaxaca en dicho municipio. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación por este hecho ocurrido en la calle 6 entre las avenidas 6 y 8, donde el político recibió varios disparos de arma de fuego. La dependencia indicó que fiscales, peritos y personal de la Policía Ministerial acudieron a la escena para llevar diligencias científicas y de cargo, además de campo, así como recabar información que lleve a dar con él o los responsables. Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamentó el terrible asesinato y a la vez que criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, posición a la que se sumó el dirigente del PRI nacional, Alejandro Moreno. Esta ejecución se suma a las otras 7 que han acontecido durante este primer mes de 2024, relacionados con el proceso electoral que se llevará a cabo en junio de este mismo año.
El senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, renunció al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, afirmando que la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Además de argumentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata de Morena a la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum, traicionaron los principios y promesas planteados en el 2018. En un video compartido en redes sociales, Alejandro Rojas criticó el desempeño de la administración actual. Entre los temas que tocó fueron sobre la megafarmacia, detallando que no funciona, así como la estrategia de abrazos no balazos, pues solo se militarizó el país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se mostró en desacuerdo con el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas de limitar las muertes y la destrucción de la ofensiva militar de Israel en Gaza. La actividad militar de Israel en la Franja de Gaza continúa bajo atenta observación internacional después de que el tribunal más importante de la ONU solicitó al país a publicar dentro de un mes un informe de cumplimiento a las medidas establecidas. La Corte le ordenó el viernes pasado que deben tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, al igual que tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria. Netanyahu declaró que ellos deciden y actúan según lo que sea necesario para su seguridad. Continuando con la información internacional, una persona murió este domingo en una iglesia italiana en Estambul, Turquía, durante un ataque armado cuando se estaba celebrando una ceremonia religiosa. Este ataque se produjo en la iglesia Santa María del distrito Sanger de Estambul y fue obra de un grupo de hombres enmascarados. Las autoridades turcas afirman que, de momento, todo apunta a que se trató de un ataque específico contra una persona y no contra la Iglesia Católica en general. Además, según el ministro del Interior, una persona que estaba en la celebración murió tras el ataque. También el presidente turco, Recep Tayyip, expresó sus condolencias y afirmó que se dieron los pasos necesarios para atrapar a los autores del ataque lo antes posible. En el momento del ataque había unas 40 personas en el templo. Trabajadores de una construcción realizaron trabajos de excavaciones cerca de la ciudad Torgau e hicieron un descubrimiento al encontrar 700 granadas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Expertos en artefactos explosivos cerraron la zona y realizaron los trabajos necesarios para levantar las granadas y trasladarlas a un lugar seguro. Durante el operativo no se reportaron daños ni explosiones y autoridades confirmaron que las granadas pertenecían a la Segunda Guerra Mundial y se planearía un proceso para eliminar las granadas y evitar riesgo de detonación. En Alemania, cada año son descubiertas y eliminados 2.000 toneladas de bombas americanas y británicas, así como minas antiataques, granadas de mano y piezas de artillería rusas. Este fenómeno se le conoce como bombas dormidas, donde este tipo de artefactos explosivos sin detonar son encontrados durante excavaciones. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán.
Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Muy bien, regresamos, ya estamos aquí para tratar el tema del día de hoy. Y como siempre, me acompaña mi compañera Sofi y vamos a platicar, Sofi, de las cuestiones que tienen que ver con los bajos salarios que existen, los precios exagerados en todo lo que necesitamos como ciudadanos y para vivir, y lo que esto ocasiona entre la familia y los padres de familia que tienen que solventar los gastos familiares. ¿Cómo ves, Sofía? ¿Ganamos poco? Así es, tristemente acá en Yucatán tenemos uno de los salarios peor pagados en todo el país, y pues esto, querramos o no querramos, afecta a la economía de muchas familias, y es por eso que la pobreza sigue tal cual está en muchos estados o en muchos pueblos en el interior del estado, y es una tristeza que muchas veces las familias o padres de familias, madres de familias se tengan que buscar pues 2, 3 trabajos que sean extra o buscar maneras de salir adelante para terminar de solventar aquellos gastos que implica tener pues sí una familia así de, ya sea desde un hijo hasta 3 hijos. Es verdaderamente ridículo que un profesionista en esta ciudad alcance a veces salarios de 12,000 pesos al mes, cuando en otros lados esa misma actividad como profesionista está pagada hasta en 30, 40 mil pesos. ¿Cómo es posible que una persona que dedica en su vida alrededor de 15 a 20 años en un estudio pueda estar pagada por debajo de los estándares oficiales y de tablas que se manejan en el país para poder tasar el sueldo de un especialista o un profesionista? Tristemente en Mérida vemos estos casos. Hay gente que es un abogado y tiene un sueldo en un despacho de 10,000 pesos, y si bien le va, hasta 10,000. Esto es muy frecuente. Y vemos incluso a doctores, médicos que trabajan independientemente en estos consultorios como de las farmacias que expenden productos a bajo precio, como las de el doctor que es muy simpático, ¿verdad? Que no vamos a decir su nombre porque nos cobran el comercial. Pues están trabajando en unos cubículos que cobran las consultas hasta en 25, 30 pesos. Y si te checan la presión, otros 25 pesos. Total que si tú vas y consultas, pues este doctor está ganando por persona alrededor de 40, 50 pesos. Si tiene 10 consultas, que puede ser el promedio, pues estamos hablando que gane 400, 500 pesos diarios. Esto significa un promedio de 12,000, 12,500 pesos al mes.
¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Sigue incrementándose esto? Porque vemos que vienen personas a vivir a Mérida y lo primero que escuchamos es ¿qué salarios tan bajos? Así es, y justamente por esa misma razón de que los salarios pues no suben, es que tenemos a muchos especialistas, a muchos trabajadores buscando otras ramas, muchas veces muchos licenciados, ingenieros o arquitectos terminan siendo taxistas o terminan buscando otra manera de subsistir dentro de la ciudad. No tiene nada de malo que pues elijan otra rama de su carrera, ¿no? Pero lo ideal, en un mundo ideal, sería que pues ellos puedan desempeñar lo que han estudiado, que puedan sobrellevar esa carrera y que puedan aplicar sus conocimientos al área en el que de verdad deberían de poder desempeñarse. Y tristemente el no tener un salario digno o un salario en el que puedan estar a gusto es la razón por la que terminan buscando otras opciones. Muchas veces terminan hasta de albañiles, aunque puede parecer que no están bien pagados, son trabajos que realmente se pagan bien. Hay mucho esfuerzo físico, claro que sí. No sería lo ideal que terminen pues buscando otras áreas, pero es lo que tiene que suceder, porque al final tenemos que buscar la manera de subsistir, tenemos que buscar la manera de salir adelante, y económicamente pues necesitamos poder salir, porque si de otra manera, si no hay dinero pues no comes, y si no comes pues te mueres. Entonces tenemos que buscar maneras, y tristemente también hay quienes deciden no buscar trabajo, y si no encuentran un trabajo, ¿a qué terminan acudiendo? Pues a la violencia, terminan robando, tristemente terminan asaltando personas, terminan en la calle. Entonces son estas cosas que se deberían de tratar y que deberíamos de tratar como un método de estudio para probar por qué los trabajadores tienen que buscar otras maneras, o por qué la economía o el salario acá en el sur del estado, en Yucatán específicamente, no puede subir, porque no hay un alza de salario. Y si hay un alza de salario de pues 30 pesos, que tal vez pueda parecer muy poco, pero al final 30 pesos pues termina beneficiando para alguien que tiene una familia, ¿no? Así es. ¿Quién determina esto? ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Por qué sucede esto especialmente en Mérida? ¿Por qué en el estado de Yucatán esto es lo que predomina en los salarios? ¿Quién lo determina? ¿Qué autoridad? ¿Esto solamente lo regula el patrón? ¿Es lícito esta situación en Mérida? Son estas y más preguntas que podemos hacer, que si usted tiene alguna respuesta, díganoslo. Diga que sí o diga que no, pero dilo. Creemos que esto trae una grave consecuencia, Sofía. La grave consecuencia que tú decías de buscar uno u otro trabajo hace que descuides a la familia. Un padre de familia que tiene 2 empleos, pues ¿a qué horas está con sus hijos? O una madre, todavía peor aún, que es soltera y que tiene que tener 2 empleos, ¿a qué horas convive con sus hijos? Y muchas veces terminan pues pagando niñeras o algo. La mitad de ese salario termina yéndose a trabajadoras que pueden cuidar al niño o que pueden ser amas de casa. Entonces pues sí, termina dañando la crianza que los niños deberían de poder acceder. Fíjate, yo creo que por eso muchas jóvenes quieren ser influencers. Ellos ganan mucho más dinero que en un salario, y entonces buscan este tipo de oficios que todavía no es una carrera, pero están buscando esos lados. Otros más, como tú dices, aún con una profesión, buscan el lado del emprendedurismo, y entonces venden productos en línea, venden productos en una tienda virtual, y les va mucho mejor que sus trabajos, o lo combinan con sus trabajos, y esto precisamente hace que en una familia puedas no tener la convivencia necesaria para poder criar a la familia y a los hijos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto, Sofía? ¿Cómo se crían los hijos que no tienen una dirección maternal o paternal? ¿Qué pasa con estos jóvenes que siendo niños no tuvieron la guía de un padre o de una madre? Pues tristemente terminan buscando a alguien que pueda actuar como figura paterna o que pueda actuar como figura materna, y terminan desenvolviéndose en la mayoría de veces tristemente en un ambiente que no les corresponde. Y que a lo mejor a donde se acercan
pues no tiene un buen final y son mal conducidos a este tipo de cosas que sabemos que existen en la sociedad, el crimen, la delincuencia, el narcotráfico. Desgraciadamente estamos viendo esto que está llegando a nuestras sociedades, aun cuando tenemos los niveles de una criminalidad muy baja en el estado de Yucatán. Vemos que cada vez se suman a estas filas de la delincuencia jóvenes de entre 17 y 25, 20 años. ¿Qué ha pasado por ellos? ¿Cuál ha sido, en dónde ha sido el momento en el que se desvían de un buen cauce, dejando una escuela, dejando su familia por el dinero rápido? Yo creo que esto es la consecuencia de no tener bien pagado a un trabajador que hace que tal vez también en el trabajo no rinda lo que debe ser o no produzca lo que debiera producir. Yo creo finalmente que la autoridad también tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que debe regular esto y debiera en cada estado, según la inflación que se maneje, tener unos tabuladores salariales que alcance para una vida, porque... Pero esos tabuladores ya existen, ¿no? Además. Aunque pues muchas veces no se aplican. Y aunque no se aplican también resultan bajos. En fin, esta problemática pues tiene todo este desencadenamiento social que lamentablemente termina dañando. Gracias, Sofi, gracias por el tema. Estamos ahora bien pendientes de lo que usted pueda comentarnos. Recuerde, estamos en Noticias por el Sol y ahora mismo vamos a pasar con nuestra otra compañera Kareli, que nos trae el trending topic de Mérida. ¿Qué está viendo los meridenses? ¿Qué están haciendo en sus dispositivos móviles por buscar lo más visto? ¿Qué tenemos hoy, Kareli? Cuéntanos, ¿qué es lo que está viendo la gente? El día de hoy tenemos un caso que pasó el día de ayer sobre un camionero que junto con pasajeros detienen a un presunto abusador. Válgame, es decir, en el camión había alguien que estaba abusando sexualmente de alguien, se percata la gente y ahí hay un encono violento entre las personas. Sí, un conflicto. Este es un ciudadano originario de Guadalajara que tocó sin su consentimiento a una joven de 20 años de edad. ¿Cómo va a ser? La tocó. Sí. Intencionalmente. Así es, y el camionero intentó detener al presunto agresor junto con otros pasajeros. ¿Cómo? Y al lograr atraparlo, estos lo entregan a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Seguramente sí le dieron unos cuantos trancazos, esos. Sí, así es. Incluso el camionero resultó con algunas heridas y después fue atendido por elementos. Lo que tenemos que ver y lo que estamos viendo y lo que seguramente vamos a seguir viendo y justo lo que platicábamos en el tema, este hombre que no es de alguna manera oriundo del estado, que llega a este lugar, pues ¿cómo es posible, verdad, que traiga este tipo de acciones, este tipo de comportamiento a una sociedad en la que no estamos acostumbrados a eso? Porque Mérida y Yucatán no tiene como esa gran problemática, sin embargo se presenta con alguien que no es de aquí. ¿Qué finalmente, qué final tuvo el hombre que lo agarraron? Al final el hombre que lleva por nombre Manuel, de 25 años de edad, fue entregado a lo que es la policía y de ahí a la cárcel. Seguramente con los cargos de delitos sexuales y de todo esto que conlleva un acto de esta naturaleza. ¡Qué barbaridad! La gente seguramente debe haber estado, pero indignada. Así es. Bueno, Sofi, ¿qué más? ¿Qué otro tema más que la gente está viendo en Mérida? Cuéntanos, ¿qué dice los espectadores? En otras noticias, sicarios ejecutan a tía de Rodolfo Pizarro. A la tía de Rodolfo Pizarro, este futbolista seleccionado nacional, buen hombre, buen cuate y bueno para jugar al fútbol. ¿Qué le pasó, Sofi? Así es.
La tía de este exfutbolista fue asesinado el sábado pasado en su domicilio en Tamaulipas. La fiscalía ya abrió una carpeta de investigación. Según la información, varios hombres entraron a la casa de la tía del exfutbolista alrededor de las 9 de la noche, donde la asfixiaron. ¿Cómo crees? Junto con la madre de Rodolfo, quien se encuentra gravemente en el hospital regional de Petróleos Mexicanos. Bueno, pero ¿esto dónde fue? ¿Dónde fue eso, Kareli? Esto fue en Tamaulipas. En Tamaulipas. Así es. Qué real barbaridad. Bueno, digo, no es que nos dé gusto que no pase aquí, sino que, pues, no sería la palabra adecuada que estamos acostumbrados, pero esto ocurre en Tamaulipas y muy seguido. Sí, son noticias que de último momento que ha estado pasando. Pero dime una cosa, ¿qué pasó con los agresores? ¿Hay alguna investigación? ¿Los Pues tomaron? se abrió una carpeta de investigación que hasta el momento no han dado con los culpables. Como siempre, este tipo de delitos quedan impunes. La autoridad es incompetente para saber quién o qué pasó realmente. Y claro, pues sigue padeciendo el ciudadano y ahora le toca a una persona pública. Desafortunadamente, por eso tal vez suena el caso, pero ¿a cuántos más le sucede, Kareli? ¿A cuántos más? Sí, a cientos de personas diariamente escuchamos en las noticias que entran en tu domicilio y te atacan con arma de fuego. Perfecto, pues digo, estas cosas no quisiéramos darlas en la noticia ni comentarlas así, pero esto es lo que el trending topic tiene, es lo que la gente está viendo. Desafortunadamente es lo que más llama la atención. Una más, Ale, todavía tenemos un poquito de tiempo, una más. Pero no todo es malo en las noticias. Sabemos que en Yucatán, en la playa de Progreso, se encontraron delfines. No me digas. Sí, en las redes sociales circulan videos donde aparece ser vistos por turistas y pescadores, lo que son delfines. En Progreso, ahí cerca del malecón. Sí. Qué increíble. Cerca de la costa de Progreso. Qué maravilloso ser ver esos animales acuáticos, son impresionantes. Pues realmente los vemos en los acuarios y en los espectáculos, pero verlos en la playa debe ser algo perfecto. ¿Quiénes lo vieron? ¿Cómo estaban? Lo vieron pescadores y turistas, incluso pues se asombraron porque es raro ver este tipo de animales en esta zona. Oye, pero está el video, entonces es lo que está circulando y lo están viendo. Sí, el video está en las redes sociales y se ha vuelto viral. ¿Qué dice el video? De avistamiento de delfines en Progreso. Sí, así es, y la gente ha estado sorprendida en comentarios sobre este tema. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya lo vio usted, son el trending topic de que inicia el lunes. Estamos viendo esto, esperemos que puedan ustedes de alguna manera visualizarlo y puedan tener el mismo criterio que hoy estamos reflexionando. Gracias, Kareli, nos vemos próximamente en otro trending topic. No se vaya, no le cambie, seguimos aquí en Noticias por el Sol. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991-578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.
En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Fallecieron 2 de los lesionados en el aparatoso accidente en una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán en calles de Calquinit, Campeche. Fuera de su jurisdicción, los oficiales perseguían a una camioneta blanca que momentos antes en Mashcanú desobedeció la orden de detenerse, por los que 3 oficiales de la unidad 6648 procedieron a perseguir al vehículo, el cual llegó hasta las calles de Calquiní. Ahí continuó la persecución por calles de esa ciudad, donde en la calle 7 de la colonia Fátima, la unidad se topó con un triciclo taxi en donde viajaban 2 jóvenes estudiantes que fueron impactados y arrastrados 10 metros por la unidad que circulaba a exceso de velocidad policíaca. En su paso salieron disparados los jóvenes al pavimento. Según testigos de los hechos, la camioneta oficial le pasó por encima a uno de los jóvenes y al otro lo terminó por impactar contra una camioneta que circulaba en ese momento sobre esa vía. Las heridas de ambos jóvenes fueron graves, al grado de que uno de ellos tenía fracturas expuestas en ambas piernas y el otro joven resultó con heridas internas. Lamentablemente, ambos fallecieron mientras eran atendidos en un hospital local de Calquiní. Uno de los jóvenes fue reconocido como Eduardo Paul, de 25 años de edad, y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron llevados hasta las instalaciones de la Fiscalía de Campeche en Calquiní. El conductor de la camioneta tipo estaquitas, también involucrado en los hechos, se reportó como grave y la propia Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán reconoció que los oficiales cometieron un error al salirse de su jurisdicción y no dar aviso al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. En plena veda electoral por el periodo de intercampaña, el equipo de Renán Barrera Concha realiza de manera descarada proselitismo electoral para favorecer al exalcalde de Mérida con licencia. En diferentes puntos de Mérida y del interior del estado, brigadas se dedicaron a colocar lonas con la imagen y nombres de Renán Barrera. De acuerdo con la ley electoral, este tipo de actos están prohibidos y en caso de proceder, ameritaría sanción económica y en los casos más graves hasta la destitución. En redes sociales se realizó la denuncia pública y en espera de que las autoridades electorales como el IEPAC tomen cartas en el asunto y aplique la ley. Sin embargo, el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana precisó que para que ellos puedan abrir una carpeta de investigación, se tiene que interponer la denuncia formal, ya que por internet o bien en las oficinas localizadas en la colonia de Ciudad Industrial. De igual manera, Julián Zacarías Curi está infringiendo la ley debido a que realiza reuniones en lugares cerrados para pedir el apoyo a Renán Barrera Concha. Antier estuvieron en Mocochá. Asimismo, la Fundación Tócate, que ayuda a las mujeres y hombres con cáncer, se está prestando al juego político, debido a que ellos están colocando espectaculares con la imagen del exedil meridano. La Fundación Tócate colocó en avenidas principales de Mérida y en municipios del interior del estado y promociona el nombre e imagen del aspirante panista a la gobernatura del estado, Renán Barrera Concha, violando la ley así y además
transgrediendo lo que dice el organismo electoral local. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Mérida tiene un convenio con la fundación donde le inyecta recursos mensuales a la organización dirigida por Alejandra Gutiérrez Blanco. El nivel de ingresos de los trabajadores formales en Yucatán se ubica entre los 16 estados más bajos del país. De acuerdo a la plataforma de análisis económica México Cómo Vamos, en su último análisis, la organización no gubernamental especificó que el salario promedio de los hombres con trabajo formal es de 12,522 pesos al mes. No obstante, las mujeres yucatecas se encuentran en peor situación, toda vez que perciben en promedio 10,542 pesos al mes, mientras que en trabajo informal las yucatecas reciben alrededor de 4,386 pesos al mes y los hombres 7,327 pesos. Con los niveles de inflación en Yucatán, los raquíticos salarios de los yucatecos no ayudan a superar los niveles de pobreza. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la Policía Estatal de Investigación detuvieron al segundo implicado en el caso de defraudación con la venta de vehículos, Guillermo A.B., alias Guillermo C.B., de 30 años, de oficio vendedor de automóviles. Con él ya son 2 los detenidos, pues 2 días antes se puso a distinción Raúl Fernando C.N. de 35 años, originario de Mérida, quien cometió los ilícitos entre agosto del 2023 y enero de este año. En coordinación con la Fiscalía General del Estado, los policías investigadores ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de fraude específico. De acuerdo con denuncias de las víctimas y los datos de pruebas obtenidas en la investigación, el sujeto participó en operaciones de supuesta compraventa de autos. A las personas se les pedía determinada cantidad como un enganche. Se les mostraban vehículos de otras personas como si fueran los que se iban a adquirir, y al final les decían que sus referencias no habían sido aprobadas y no procedía la devolución del dinero. Y como les comentó mi compañera Kareli, hoy por la mañana pasajeros del sistema de transporte Vaivén detuvieron a un sujeto luego de que éste agrediera sexualmente a otra pasajera. Los hechos ocurrieron en el paradero de la calle 119C en la Colonia Obrera, cuando Manuel, de 25 años de edad, tocó sin consentimiento a la joven PJ de 20 años. Luego de agredirla, el camionero trató de detener a Manuel N., pero el sujeto lo golpeó en el intento de escapar y fue ahí cuando los pasajeros lo detuvieron hasta que las autoridades llegaron. Al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para atender a la chica y al conductor del vaivén mientras el sujeto fue detenido. Estas son las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Sol Yucatán. En la actualidad, Pisté se encuentra rodeado de narcomenudeo y robos. Esta combinación ha dañado la imagen del pueblo desde hace varios años. Según el relato de algunos pobladores, todo comenzó desde que Olga Argalés Pérez fue alcaldesa de Tinún en el periodo 2007-2010.
ya que en su administración se promovió la ola de robos por parte del equipo de trabajadores de la exalcaldesa. El modus operandi de los delincuentes era robar las pertenencias de los pobladores de Pisté y de otras comisarías para después ofrecerlas a habitantes a cambio de dinero. Sin embargo, también se señala que estos trueques solían hacerlos con la misma alcaldesa de aquel entonces, ya que ella era quien tenía en su poder grandes cantidades de narcóticos que les proporcionaba a los adictos autores de estos robos. De esta manera, Tinum y la comisaría de Pisté se fueron al declive desde hace 17 años, ya que los robos nunca han cesado. Solo se detienen por un corto periodo de tiempo y vuelve a salirse de control. Todo esto con la finalidad de poder conseguir drogas con poco esfuerzo, ya que se sienten seguros, pues consideran que no procederán ilegalmente contra ellos. En la actualidad, en Pisté se tiene el conocimiento de varios puntos de venta de droga, de los cuales su ubicación es incierta, ya que desde que se supo las intenciones de la exalcaldesa Olga Argáez Pérez, los picaderos se han trasladado a diferentes locaciones en la comisaría de Pisté. Una de estas casas es conocida como la Casa Grande, ya que el lugar en donde más actividad sospechosa han podido presenciar los lugareños. Un habitante de la comunidad declaró de manera anónima haber visto cómo durante la madrugada hay bastante actividad en dicha ubicación. Dice: yo una vez llegaba de viaje, llegué a eso de las 2 o 3 de la mañana y vi como ahí estaban metiendo cajas envueltas con una cinta canela. Seguro lo que estaban bajando de un carro se veía como cualquier otro coche, pero cuando me di cuenta de dónde se estaban metiendo las cosas, me hice de la vista gorda y aceleré mi paso por si acaso. Además declaró que da miedo, pues hay mucho movimiento de turistas que van de visita a Chichén Itzá y a menudo no se sabe si los vehículos que entran al municipio son tan solo turistas o gente ligada al narcomenudeo. Bueno, continuando con estas noticias de lo que es el crimen organizado, tenemos en la línea a nuestro compañero Guillermo Medina. Él ha tocado el caso y tiene seguimiento en lo que está pasando acerca de la venta de droga y todo lo que tiene que ver con este tráfico que está ocurriendo en los municipios de Pisté y algunas de sus comisarías. Guillermo, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en esta localidad? Claro, buenas tardes. Pues en Pisté ahorita está pasando una situación, pues podríamos considerarla como crítica, ¿no? Bien lo mencionamos en la nota, lleva 17 años que comenzó aproximadamente en irse al declive la seguridad en Pisté. Hay mucha presencia de droga, hay mucha presencia sobre todo de los robos en la comunidad de aquí de Pisté, en la comisaría de Pisté. Eso es decir, estas personas que seguramente consumen la droga se dedican al robo de casa, habitación para poder seguramente comprarla. Claro, sí. De hecho, nos tocó entrevistar a algunos afectados por aquí cerca, quienes nos mencionaron, ¿no? Hubo una persona que entrevisté, esta persona me comentó que estuvo de viaje una semana, tiene familia en un estado aquí vecino. Qué barbaridad. Entonces, en todo el tiempo que estuvo, pues rompieron las puertas de la casa, pero desde la parte de atrás, o sea, desde la parte de adelante la casa se veía como si nada, claro, normal, pero al momento de entrar se percatan que la puerta está abierta. Obviamente había basura, ¿no? Como estuvieron una semana fuera, toda la basura, lo que viene siendo hojas del patio y todo, pues se entró desde el fondo, ¿no?, de la casa. Y ahorita el problema que tuvieron fue que se llevaron muchas cosas. Se llevaron radios, televisores. Sí, saqueado. Fíjate que seguramente la autoridad al momento no sabe ni quién fue. Y justamente pareciera que hay una colusión, porque ¿cómo es posible
que el mismo habitante sabe en dónde se está vendiendo esta droga. Incluso tú mencionas que hay un lugar muy conocido que le denominan la Casa Grande. Claro, sí, de hecho este lugar, desde siempre ha sido un lugar, pues en Piste, que es donde hay mucha distribución de droga. Tenemos los datos, sabemos los testimonios de las personas que nos han podido platicar. Claro, siempre vamos guardando su identidad, ¿no? Así porque es. la verdad es un tema muy delicado de tocar. Y cuando estuvimos ahí en Piste, en las primeras ocasiones, la gente nos lo platicó y nos dimos a la tarea de investigar más a detalle, más a fondo, claro, ¿no? Sí. Ahorita que nos encontramos por acá, pues sí nos menciona la gente que es un lugar que ya todos conocen, ¿no? Tenemos a la expresidenta Olga, ella estuvo en el 2007, 2010. Desde ahí comenzó a llegar la droga a Piste, empezaron a pasarla al por mayor. Recordemos que Piste es una comisaría de Tinum, entonces lo que ella hacía era ignorar todo lo que sucedía en cuestión de narcomenudeo, de robos, y es por eso que esa situación se agravó demasiado. La Casa Grande es una casa que se encuentra cerca del ruedo de aquí en Piste. ¡Qué barbaridad! Y hay movimiento 24 horas del día, mayormente por las madrugadas, que es cuando llegan paquetes. Nos platicaba la gente que llegaban paquetes de bolsa embolsadas, o sea, envueltas con cinta canela, y es evidencia, no es notoria lo que se está llegando a Piste. ¡Qué barbaridad! Y la autoridad pues obviamente no dice nada o dice poco, y aun cuando ya se sabe que ahí es un centro de distribución, pues la autoridad no hace más en el asunto, y eso seguramente está perjudicando al municipio cada vez, Guillermo. Claro, sí. De hecho, las autoridades, lo que viene siendo la policía municipal, son muy cerrados a hablar del tema, y en general cuando los cuestionas en cuanto a los robos, hemos tenido la oportunidad de hablar con oficiales, con comandantes, y solo nos dicen que no hay forma de saber lo que sucede, que ellos hacen su trabajo hasta donde pueden, pero pues eso ya es común. De hecho, hay personas que igual en redes sociales circula demasiada información en la que personas dejan sus motocicletas estacionadas, se bajan a comprar un momento, se bajan, por ejemplo, a cortarse el cabello, pues les tocó a un muchacho, ¿no? Se bajó a cortarse el cabello y cuando salió ya no había su motocicleta. Y esto no fue de madrugada, esto fue a las 11 de la mañana. O sea, en plena luz del día, ya los robos de motocicletas comienzan a ser frecuentes. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Ahí está nuestro compañero Guillermo en el lugar de los hechos y con la información precisa para Sol Yucatán Radio. Gracias, Guillermo. Nos vemos, Edgar. Bonita tarde. Gracias. Bueno, ya usted escuchó estas cuestiones lamentables que están ocurriendo en estos municipios en una forma veraz y oportuna. No le cambie, regresamos. Una embarcación con bandera de Liberia fue asegurada en las costas del puerto de Progreso, pues en su interior estaban 80 cajas que en su interior contenían 510 cajetillas de cigarros. No obstante, la mercancía no estaba autorizada para ser ingresada al país, por lo que quedó a cargo de las autoridades. Dicha embarcación provenía de Montreal, Canadá, y fue detectada por la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde también se localizaron 820 vasos de plástico, comprobando su legal procedencia de la mercancía con la documentación en materia aduanera correspondiente, y no pudo ingresar al país. Por no contar con los papeles que demuestren su legal procedencia, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México retuvieron los productos y fueron presentados ante las instancias correspondientes, luego de que se comprobara su contenido, además de que fuera contabilizado, por lo que se procederá a su destrucción. Ante la situación, el producto fue decomisado de manera precautoria y puestos a disposición de las autoridades correspondientes a fin de continuar con su investigación correspondiente por parte de la Fiscalía General de la República. Por venir distraído con el celular, un policía municipal le arrebató la vida a don Pupa cuando cruzaba la calle 20 por 17 y 19 de Chicxulub, Puerto.
Los hechos se dieron alrededor de las 14:30 horas de ayer, cuando la persona de la tercera edad decidió cruzar la calle con el apoyo de su bastón rústico. Para su mala fortuna, don Pupa, en ese momento, pasó la patrulla 235 que circulaba a exceso de velocidad y el policía iba distraído con el celular, por lo que terminó muriendo debajo de las llantas de la patrulla. Testigos retuvieron al oficial mientras otros llamaban a los números de emergencia. Al lugar arribaron policías estatales y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes trasladaron al policía a la Fiscalía de Progreso para las averiguaciones correspondientes. El área fue acordonada en espera del levantamiento del cuerpo sin vida con el apoyo de la CEMEFO. Una riña entre dos sujetos terminó con una persona lesionada de gravedad tras recibir un impacto de bala. Los hechos se dieron previamente en el poblado de Chicxulub, donde Alberto P., apodado como Zorro Blanco, discutió a golpes con su paisano Daniel L., lesionándole una de sus costillas. Alberto regresó a Ixil e ingresó a la cantina El Cerrito, ubicada en la calle 14 por 23 y 25, propiedad de David O., conocido como El Jarra. Minutos después, a ese lugar arribó Michel L., hermano de Daniel, quien tras reclamarle a Alberto haber dañado a su familiar, sacó un arma de fuego y disparó contra el zorro en 2 ocasiones, dejándolo herido de gravedad para luego huir del lugar a bordo de una camioneta. Tras el reporte a los números de emergencia, el lugar se llenó de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal de Investigación, así como agentes de la Fiscalía, quienes implementaron un operativo de búsqueda. Paramédicos, quienes llegaron al auxilio, atendieron al lesionado trasladándolo a un hospital de la ciudad de Mérida, donde reportaron el estado de salud del Zorro Blanco como grave. En la noche del sábado pasado se registró un fuerte incendio en el hotel ecológico denominado como Cocay, en el municipio de Izamal, que se encuentra en la colonia conocida como El Rastro. Hasta ahora se desconocen las causas de este voraz incendio. Elementos municipales, estatales y el heroico cuerpo de bomberos de manera oportuna trataron de sofocar el incendio que devoró el total de las instalaciones, ya que la mayor parte de su construcción estaba hecha a base de guano y afortunadamente este incendio solo registró daños materiales, pues no se reportó ninguna persona lesionada. Bien, pues hasta aquí llegamos. ¿Qué cree? Ya casi son las 5 y usted ya está bien informado. Muchas gracias por su presencia y gracias también a nuestras compañeras Sofi No hay de qué. y Kareli, que ya se retiró hace un momentito, pero aquí la tendremos muy pronto. Así que nuevamente les agradecemos la presencia a todos ustedes. Recuerden, el sol sale todos los días, sea como el sol, siempre el mismo, pero nuevo a cada amanecer. Yo soy Edgar Cárdenas, nos vemos. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx.
La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.